Una pregunta que me hacen a menudo es: ¿por qué hay tantos métodos y cuál es el correcto para mí? Si miras a tu alrededor, tendrás que reconocer que no hay dos personas exactamente iguales en temperamento ni en capacidades. Algunas personas tienen facilidad con las palabras, entienden enseguida las instrucciones orales y se sienten cómodos dando explicaciones verbales a los demás. Otros son más bien visuales y entienden mejor las cosas cuando se les explican con diagramas e imágenes. Hay quien tiene el oído muy fino y hay quien es especialmente sensible con los olores. Algunas personas tienen un carácter analítico y les resulta fácil resolver complejas fórmulas matemáticas, mientras que otros son pequeños poetas que tienen facilidad por explicarse el mundo a sí mismos y a los demás usando metáforas y analogías. Elegir lo que te vaya bien. Puesto que necesitamos diferentes medidas para diferentes circunstancias, siempre es bueno tener varias opciones a nuestro alcance. Este es un principio que rige en casi todas las facetas de la vida. Por ejemplo, en los negocios y en las relaciones personales, algunas veces lo mejor es tomarnos el tiempo de redactar, revisar y comunicar nuestras ideas por correo electrónico, y otras veces lo más eficaz es hacer una llamada telefónica o hablar en persona. Lo mismo ocurre con la meditación. La técnica más adecuada para cada momento depende tanto de la situación concreta como de tu carácter y tus capacidades personales. Para lidiar con emociones como la tristeza, la ira o el miedo, por ejemplo, algunas veces la práctica del Tonglen puede ser la más idónea, mientras que otras veces lo mejor puede ser usar la emoción en sí como objeto para una práctica básica de Shiné. La única forma de ir descubriendo qué técnicas te funcionan mejor es generalmente ir probando y descartando. Lo más importante es elegir el método que más te atraiga y trabajar un tiempo con él. Si eres una persona más visual, puedes usar la meditación sobre la forma para calmar tu mente cada vez que te dispones a practicar. Si eres especialmente sensible a las sensaciones corporales, puedes probar con la práctica del escaneo o enfocarte en la respiración. Y si eres de tipo verbal, puedes probar con un mantra. Lo importante no es la técnica que elijas, sino aprender a reposar tu mente dirigiéndola en vez de dejar que te dirija a ti. La mente es tan activa que si solamente usamos un método, es muy fácil que nos aburramos. Después de algunos días, semanas o meses de trabajar con una práctica determinada, lo más probable es que acabamos pensando: «Oh no, ahora me toca ir a meditar». Imagina, por ejemplo, que empiezas a meditar sobre la forma. Al principio parece algo muy agradable y relajante, pero un día te cansas de ello sin ninguna razón particular, y la idea de meditar sobre la forma te parece aborrecible. Esto está bien. No es un problema si dejas de meditar sobre la forma. Puedes hacer otra cosa, como meditar sobre el sonido, por ejemplo. Durante un tiempo disfrutas de la novedad y el método te parece muy estimulante. Puedes llegar a pensar: «¡Qué bien! Nunca había sentido tal claridad». Pero luego, pasado un tiempo, empiezas a aburrirte también de esta técnica. Y esto también está bien. Si te aburres de meditar sobre el sonido, puedes probar algo nuevo como meditar sobre los olores, observar tus pensamientos o llevar la atención a tu respiración. ¿Comprendes ahora por qué el Buda enseñó tantos métodos diferentes de meditación? Mucho antes de que se inventara la televisión, Internet, las radios, los reproductores de MP3 y los teléfonos, él ya sabía lo inquieta que es la mente humana y cuán desesperadamente busca la distracción. Por esto,
nos ofreció toda una variedad de formas de trabajar con el carácter agitado de nuestra mente. Sea cual sea el método que elijamos, durante las sesiones es muy importante que alternemos entre centrarnos en un objeto y dejar que la mente repose simplemente en una meditación sin objeto. El objetivo de trabajar con objetos de meditación es desarrollar tu estabilidad mental hasta el punto que te permita ser consciente de tu mente a la vez que ésta percibe las cosas. Y reposar tu mente, alternando la meditación sobre un objeto con la meditación sin objeto, te da la oportunidad de asimilar lo que acabas de experimentar. Al alternar entre estos dos estados, aprenderás gradualmente a reconocer en cualquier situación en que te encuentres, ya sea con tus propios pensamientos y emociones o con una persona o una situación que surge fuera de ti, que todo lo que ocurre está íntimamente conectado con tu propia conciencia. Breves periodos, muchas veces. Establecer una práctica formal es una de las formas más eficaces de cortar con esos chismorreos neuronales tan arraigados que crean la percepción de un yo que existe independiente e intrínsecamente y de unos otros que existen independiente e intrínsecamente. Cuando asignas un tiempo para la práctica formal, estás desarrollando un hábito positivo que no solo debilita tus viejos patrones neuronales, sino que también consigue crear nuevos patrones que te permitirán reconocer cómo tu propia mente participa en el proceso de la percepción. Según me enseñaron, no hay ninguna hora del día que no sea buena para la práctica formal, pero el mejor momento para comenzar a practicar es de buena mañana, después de una buena noche de sueño y antes de ponernos a hacer nada más. En este momento, la mente está fresca y relajada y aún no se ha enredado en los asuntos del día. Darnos un tiempo para la práctica por la mañana, antes de salir al trabajo o a hacer nuestros recados, imprime un cierto tono al día entero y además refuerza tu compromiso de practicar durante el día. Para algunas personas, sin embargo, meditar formalmente al principio del día resulta simplemente imposible. Y si se esfuerzan para incluir un periodo de meditación en su programa de la mañana, la meditación probablemente se les convertirá en una tarea pesada. Si te ocurre esto, no dudes en elegir otro momento que te venga mejor, como la hora del almuerzo, después de cenar o incluso antes de acostarte. No hay reglas que gobiernen la práctica formal, pero hay una indicación general y muy práctica que los maestros recalcan una y otra vez a todos sus estudiantes para que todos la recuerden siempre. Breves periodos, muchas veces. Cuando empecé a enseñar, descubrí que una gran parte de los estudiantes que comenzaban a meditar se ponían metas muy poco realistas. Pensaban que para meditar tenían que sentarse en una postura perfecta y permanecer así tanto tiempo como fuera humanamente posible. Y allí se sentaban esforzándose por aferrarse a la meditación y tratando de alcanzar por la fuerza un estado de serenidad. Durante unos segundos parece que este método funciona y la persona siente algo de calma. Pero la mente nunca deja de generar movimiento ni de procesar nuevas ideas, percepciones y sensaciones. Es su tarea natural y la meditación consiste en aprender a trabajar con la mente tal y como es, y no en encerrarla en una especie de camisa de fuerza budista. Nos creemos muy aplicados cuando nos sentamos a meditar durante horas, pero la verdadera diligencia no significa que nos forcemos más allá de nuestros límites naturales. Significa hacer lo que podamos sin pensar demasiado en el resultado de lo que queremos lograr.
y significa encontrar un punto medio de equilibrio intermedio entre la relajación y la tensión. En los sutras se encuentra otra historia sobre un sitarista consumado que fue discípulo directo del Buda. Resultaba muy difícil enseñarle porque su mente estaba siempre demasiado tensa o demasiado relajada. Cuando se tensaba, no solo no lograba meditar, sino que nunca se acordaba de cómo recitar las oraciones sencillas que le enseñaba el Buda. Y cuando dejaba que su mente se relajara demasiado, abandonaba completamente la práctica y se quedaba dormido. Finalmente, el Buda le preguntó: «¿Qué haces cuando vas a tu casa? ¿Tocas tu instrumento?» «Oh, sí, lo toco», respondió el estudiante. «¿Y lo haces bien?» «Pues sí, de hecho soy el mejor de todo el país». «¿Y entonces cómo tocas?», preguntó el Buda. «Cuando interpretas tu música, ¿cómo afinas el instrumento? ¿Haces que las cuerdas estén muy tensas o muy flojas?» «Oh, no», contestó el discípulo. «Si tenso demasiado las cuerdas, hacen un sonido como tink, 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 y si no las tenso lo suficiente, suenan como plump, blump, blump. Las cuerdas están bien afinadas cuando consigo encontrar un equilibrio, ni demasiado tensas ni demasiado flojas». El Buda sonrió e intercambió una larga mirada con el músico. Finalmente dijo: «Esto es exactamente lo que tienes que hacer en la meditación». Esta historia ilustra cuán importante es evitar estar demasiado tensos cuando empezamos con la práctica de la meditación. Con las agendas apretadas que casi todos tenemos hoy día, reservarnos desde el principio 15 minutos al día para la práctica formal representa ya un compromiso importante. No importa si lo divides en 3 sesiones de 5 minutos o en 5 sesiones de 3 minutos. Es muy importante, y más aún cuando somos principiantes, dedicar el tiempo que queramos a la práctica sin presionarnos demasiado por ello. El mejor consejo que puedo ofrecer es que nos aproximemos a la meditación como algunas personas se aproximan al gimnasio. Igual como 15 minutos de gimnasia son mucho mejor que nada, dedicar 15 minutos a la práctica formal es mucho mejor que no hacerla en absoluto. En el gimnasio algunas personas pueden levantar solo 5 kilogramos y otras pueden levantar 25. No levantes 25 si solo puedes con 5, porque lo único que lograrás será lesionarte y probablemente lo dejarás. De la misma manera, cuando meditas, haz lo mejor que puedas y no vayas más allá de tus límites personales. La meditación no es ninguna competición. 15 minutos de meditación suave y ligera te pueden resultar mucho más beneficiosos que pasar largas horas forzándote a practicar durante periodos más largos. De hecho, la mejor regla es dedicar un poco menos de tiempo a la meditación de lo que crees que puedes. Si crees que puedes practicar 4 minutos, haz solo 3. Y si crees que puedes practicar 5 minutos, haz solo 4. Haciéndolo así, tendrás más ganas de volver a ponerte. En vez de pensar que has alcanzado tu objetivo, quédate con el deseo de hacer un poco más. Otro método para hacer que tus breves periodos de práctica informal se hagan aún más rápido es dedicar unos momentos a despertar la bodhicitta o, en otras palabras, el deseo de alcanzar cierto nivel de logro espiritual por el bien de los demás. No te preocupes por si este deseo es especialmente intenso o no. La motivación en sí misma es suficiente. Y si continúas trabajando con ella, con el tiempo descubrirás que empieza a tener un significado real y muy profundo para ti. Después de generar por unos instantes esta actitud abierta de corazón, deja que tu mente repose unos momentos en meditación sin objeto.
Es importante hacer esto, sea cual sea el método con el que has elegido trabajar en tu sesión de meditación. Entre despertar la bodhicitta y reposar tu mente, habrá pasado por lo menos 1 minuto. Ahora tienes un buen 1,5 minutos para trabajar con la práctica que hayas elegido, ya sea centrarse en un objeto visual, un olor o un sonido, u observar tus propios pensamientos y sensaciones, o practicar algún tipo de meditación sobre la compasión. Luego, reposa la mente en siné, sin objeto durante medio minuto aproximadamente. Al final de tu práctica tienes unos 30 segundos para hacer lo que se ha traducido a muchas lenguas occidentales como dedicar el mérito. Muchas veces me han planteado esta pregunta: ¿qué necesidad hay de dedicar así el mérito al final? Bueno, pues dedicar el mérito al final de la práctica es generar la aspiración que los demás disfruten también de cualquier tipo de fuerza psicológica o emocional que hayamos logrado con nuestra práctica. No solo es en sí una breve y maravillosa práctica de compasión, sino que además es una forma muy sutil de disolver la distinción entre yo y los demás. No necesitamos más que unos 30 segundos para dedicar los méritos. Puedes recitar la oración en tibetano o en español. Una traducción aproximada al español sería: por estos méritos, que todos los seres, habiendo acumulado fuerza y sabiduría, alcancen los 2 estados límpidos que surgen de la fuerza y de la sabiduría. Algunas escuelas de pensamiento sostienen, aunque debo admitir que no hay pruebas científicas de ello, que puesto que las ondas sonoras de esta oración recitada en tibetano han reverberado sin cesar durante siglos, recitar la oración en su idioma original puede realzar su poder, vinculando nuestra recitación a estas antiguas reverberaciones. Os ofrezco, por tanto, una transliteración fonética aproximada. Gewa Diji Chewo Kun, Sonam Yese Sok Sok Ne, Sonam Yese Lejungwa, Tampa Kuñi Topar Shok. Tanto si eliges centrar tu práctica con la oración formal en tibetano o con la versión menos formal en español, hay una razón muy práctica para completar la práctica dedicando nuestro sonam, un término tibetano que significa fuerza mental o capacidad de desarrollar fuerza mental. Cuando hacemos algo positivo, nuestra tendencia natural es pensar: qué buena persona que soy. He estado meditando y he hecho la aspiración de que todos los seres del mundo gocen de verdadera felicidad y se liberen del sufrimiento. ¿Qué beneficio voy a obtener yo de ello? ¿Cómo va a mejorar mi vida? ¿Qué me aportará esto a mí? Quizá las palabras que resuenen en tu mente no sean precisamente estas, pero seguramente sean bastante similares. Y es verdad que acabas de hacer algo bueno. El único problema es que felicitarte a ti mismo de esta manera más bien refuerza la noción de que existe una diferencia entre tú y los demás. Los pensamientos como «he hecho algo bueno», «qué buena persona soy» o «mi vida va a cambiar» refuerzan sutilmente la idea de que eres un ser separado de los otros seres y, por tanto, socavan cualquier sentimiento de compasión, confianza y seguridad que hayas podido generar con tu práctica. Al dedicar el mérito de tu práctica, es decir, al generar deliberadamente el pensamiento que, ya sea consciente o inconscientemente, todos compartimos el deseo de que todos los seres sensibles disfruten de paz y satisfacción, estás disolviendo de forma muy sutil el hábito neuronal de percibir diferencias de cualquier tipo entre uno mismo y los demás. La práctica informal.
A veces resulta simplemente imposible encontrar todos los días tiempo para la práctica formal. Quizá tengas que pasar horas preparándote para una reunión de negocios muy importante o tengas que asistir a un evento importante como una boda o una fiesta de cumpleaños. En algunas ocasiones habrás prometido hacer algo especial con tus hijos, con tu pareja o con tu esposo o esposa. Y a veces estás tan cansado con tantas actividades de la semana que lo único que te apetece es tumbarte en la cama o ver la televisión. Si te saltas un solo día o dos de práctica formal, ¿serás por ello una mala persona? Oye, por supuesto que no. ¿Anulará los cambios que lograste cuando tenías tiempo para practicar formalmente? Tampoco. Saltarte un día o dos o tres de práctica formal significa que tendrás que volver a empezar desde cero a trabajar con una mente no domada. No. La práctica formal es muy buena porque practicar durante 5, 10 o 15 minutos todos los días te brinda la oportunidad de empezar a cambiar tu perspectiva. Pero muchos de los primeros estudiantes que tuvo el Buda eran agricultores, pastores y nómadas. Tenían que atender a sus cosechas o a sus animales y de cuidar de sus familias. Y no les quedaba mucho tiempo para sentarse tranquilamente con las piernas cruzadas, los brazos rectos y los ojos correctamente enfocados y hacer tan solo 5 minutos de práctica formal. Siempre había alguna oveja que balaba por algún lado, una criatura que lloraba o alguien que entraba corriendo a la tienda o a la cabaña para anunciar que las cosechas se iban a echar a perder por una lluvia repentina. El Buda comprendía estos problemas. Aunque ciertas historias fantasiosas sobre su nacimiento y educación le describen como el hijo de un rey muy rico que lo crió en un palacio fabuloso con todo tipo de placeres, sus orígenes fueron en realidad mucho más humildes. Su padre no era más que uno de los jefes tribales de un grupo de 16 repúblicas que luchaban para evitar ser absorbidas por la poderosa monarquía india. Su madre murió dándole a luz, y su padre le obligó a casarse y engendrar un heredero cuando apenas era un adolescente. Y fue desheredado cuando escapó de la casa para buscar una vida con un sentido más profundo que las intrigas políticas y militares. Cuando hablamos del Buda, por tanto, estamos hablando de un hombre que comprendía que la vida no siempre nos ofrece la posibilidad o el tiempo de practicar formalmente. Uno de sus mayores regalos a la humanidad fue la lección de que es posible meditar en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, llevar la meditación a tu vida cotidiana es uno de los principales objetivos de la práctica budista. Cualquier actividad cotidiana puede servir como oportunidad para la meditación. Puedes observar tus pensamientos a lo largo de tus actividades del día, reposar tu atención por un momento en experiencias como los sabores, olores, formas o sonidos, o simplemente descansar por unos segundos en la maravillosa experiencia de ser simplemente consciente de las experiencias que ocurren en tu mente. En la práctica informal, sin embargo, es importante ponerse algún tipo de meta, como por ejemplo 25 sesiones informales de meditación al día de no más de 1 minuto o 2. También es útil llevar la cuenta de las sesiones. Los monjes y nómadas del tercer mundo suelen hacerlo con la ayuda de sartas de cuentas. Pero en Occidente disponemos de muchas más opciones, como llevar la cuenta con una calculadora de bolsillo, el teléfono móvil, algún tipo de agenda digital, o incluso con esos pequeños contadores mecánicos que a veces usan en los supermercados. También puedes llevar la cuenta de tus sesiones simplemente apuntándolas en un blog. Lo importante es contar tus sesiones de meditación informal para poder compararlas con la meta que te has fijado. Por ejemplo, si haces un momento de meditación sin objeto, cuentas 1, y cuando te distraes lo vuelves a intentar y cuentas 2.
Uno de los grandes beneficios de organizar así tu práctica de meditación es que hace de ella algo cómodo que te puedes llevar a cualquier parte. Puedes practicar en cualquier sitio, en la playa, en el cine, en tu trabajo, en un restaurante, en el bus o en el metro o en la escuela. Solo tienes que recordar que tu intención de meditar ya es meditación. Tanto si crees que has meditado bien como si no, se trata de llevar la cuenta de tus intenciones de meditar. Y cuando veas que te resistes, recuerda la historia de la vaca vieja que va orinando mientras camina todo el día. Esto debería ser suficiente para hacerte sonreír y recordarte que practicar es tan fácil y tan necesario como orinar. Cuando hayas llegado cómodamente a contar 25 sesiones por día, puedes subir la meta hasta 50 sesiones informales y con el tiempo hasta 100. Lo importante es hacer un plan. Si no lo haces, simplemente te olvidarás de practicar. Estos pocos segundos o minutos que te das cada día para reposar o centrar la mente te ayudan a lograr una cierta estabilidad mental y entonces, cuando al final tengas la oportunidad de practicar formalmente, esto será como irte a cenar con un desconocido. Tus pensamientos, sentimientos y percepciones te serán mucho más familiares como viejos amigos con los que te puedes sentar y hablar abiertamente. La práctica informal tiene aún un par de beneficios más. El primero es que cuando integras la práctica en tu vida diaria, evitas caer en la trampa de estar calmado y en paz durante la meditación formal para luego estar tenso e iracundo en el trabajo. El segundo, y quizá aún más importante, es que practicar informalmente a lo largo del día erradica la idea equivocada y muy común de que para meditar es necesario estar en un lugar absolutamente silencioso. Nadie en la historia de la humanidad ha logrado jamás encontrar semejante lugar. Las distracciones están en todas partes. Aun si escalas la cima de una montaña, quizá al principio te sientas aliviado con el silencio relativo que se encuentra allí, comparado, claro está, con los ruidos de la ciudad o de la oficina. Pero cuando tu mente se asiente, sin duda alguna empezarás a oír pequeños sonidos como el chirrido de un grillo, el susurro del viento entre las hojas, los movimientos de pájaros y animales diversos o el murmullo del agua entre las rocas. Una vez más, el gran silencio que anhelabas se ve interrumpido. Y si intentas meditar en casa, cerrando todas las puertas y ventanas, inevitablemente surgirá algo para distraerte. Un escozor, dolor de espalda, la necesidad de tragar saliva, el goteo de un grifo, el tic-tac de un reloj o los pasos del vecino de arriba. Vayas donde vayas, siempre encontrarás alguna distracción. El gran beneficio que nos aporta la práctica informal es que nos enseña a lidiar con estas distracciones, sea cual sea la forma que adoptan, y por muy irritantes que puedan ser. En cualquier momento y en cualquier lugar. Cualquier cosa que te encuentres, únela con la meditación. Con esto en mente podemos repasar algunas de las maneras de practicar en la vida cotidiana y de usar lo que normalmente consideraríamos distracciones como soporte para reposar la mente. Los textos antiguos dan el nombre de tomar tu propia vida como camino a este enfoque. El simple hecho de caminar por la calle puede ser una gran oportunidad de desarrollar la atención. ¿Cuántas veces descubres que saliste con alguna intención concreta, como ir al supermercado o dirigirte a un restaurante para almorzar, y que llegaste a tu destino sin siquiera darte cuenta de cómo llegaste allí? Esto es un ejemplo clásico de cuán fácilmente se desarrolla el mono loco,
y crea toda clase de distracciones que, además de impedirte el experimentar la plenitud del momento presente, te privan de la oportunidad de centrarte y entrenar tu presencia consciente. Ahí, pues, tienes la oportunidad de decidir conscientemente llevar la atención a tu entorno. Observa los edificios, mira a las personas con las que te cruzas en la acera, el tráfico de los coches en las calles y los árboles que están plantados en tu camino. Cuando te fijas en lo que ves, el mono loco se calma. Tu mente está menos agitada y empiezas a sentirte más calmado, más calmada. También puedes llevar la atención a la sensación física de caminar, a las sensaciones de tus piernas que se mueven, de tus pies que tocan el suelo, del ritmo de tu respiración o del latido de tu corazón. Esto funciona incluso cuando tienes prisa y es en realidad un método muy efectivo para combatir la ansiedad que suele acompañar las prisas por llegar a algún sitio. Puedes seguir andando deprisa a la vez que llevas la atención a tus sensaciones físicas o a las personas, los lugares o las cosas que te encuentras en el camino. Permítete simplemente pensar: ahora voy caminando por la calle. Ahora veo un edificio. Ahora veo una persona con una camiseta y pantalones vaqueros. Ahora mi pie izquierdo toca el suelo. Ahora mi pie derecho toca el suelo. Cuando llevas tu conciencia presente a tus propias actividades, las distracciones y ansiedades se disuelven gradualmente y tu mente se apacigua y se relaja. Y cuando llegues finalmente a tu destino, estarás mucho más dispuesto y abierto para afrontar la siguiente etapa de tu viaje. También puedes llevar este tipo de atención al acto de conducir o a tus experiencias cotidianas en casa o en el trabajo, llevando simplemente tu atención a los diversos objetos que se encuentran en tu campo visual o usando los sonidos como soporte. Incluso tareas simples como cocinar o comer te brindan oportunidades para la práctica. Cuando cortes verduras, por ejemplo, puedes poner tu atención en la forma o el color de cada pedazo o en los sonidos de la sopa o del guiso que hierve. Cuando comas, puedes llevar la atención a los olores y sabores de la comida. Otra posibilidad es practicar la atención sin objeto en cualquiera de estas actividades, dejando que tu mente repose simple y abiertamente mientras haces tu tarea sin ningún apego ni aversión. Puedes incluso meditar mientras duermes y sueñas. Cuando te estás quedando dormido, puedes reposar la mente en samatha sin objeto o llevar suavemente tu atención a la sensación de somnolencia. También puedes crear la oportunidad de transformar tus sueños en experiencias de meditación, repitiendo silenciosamente estas palabras antes de dormirte. Voy a reconocer mis sueños. Voy a reconocer mis sueños. Voy a reconocer mis sueños. Conclusión. Cuando comiences a sentirte completamente desconsolado, empiezas a ayudarte a ti mismo y a hacerte sentir como en casa. Chögyam Trungpa. La práctica de la meditación no es igual para todo el mundo. Cada persona representa una combinación única de carácter, experiencia y capacidades. El Buda reconoció esta realidad y enseñó toda una variedad de métodos para ayudar a las personas de todas condiciones y en toda clase de situaciones a reconocer la naturaleza de su mente y a liberarse verdaderamente de los venenos mentales de la ignorancia, el apego y la aversión. Por muy mundanas que puedan parecer algunas de estas prácticas, constituyen realmente el corazón de la práctica budista. La esencia de las enseñanzas del Buda es que, si bien la práctica formal nos puede ayudar a desarrollar la experiencia directa de la vacuidad, de la sabiduría y de la compasión,
Estas experiencias no tendrían ningún sentido si no aprendemos a llevarlas a todos los aspectos de nuestra vida diaria, porque es lidiando con las dificultades de nuestra vida cotidiana que podremos evaluar nuestro progreso en la calma, la visión profunda y la compasión. Aún así, el Buda nos invitó a experimentar con las prácticas. En uno de los sutras, incitó a sus discípulos a que pusieran a prueba sus enseñanzas mediante la práctica en vez de aceptarlas sin más. Igual como quemaríais, cortaríais y frotaríais el oro, asimismo el monje sabio debe de examinar mis enseñanzas. Examinadlas bien, no las aceptéis simplemente por fe. En este mismo espíritu, te invito a que pruebes tú mismo, tú misma, las enseñanzas para ver si te funcionan o no. Quizá alguna de estas prácticas te ayuden y algunas otras no. Quizá algunas personas sientan una afinidad inmediata con ciertas prácticas, pero necesiten un poco más de esfuerzo con otros métodos. Y quizá algunos encontréis que la práctica de la meditación no os beneficia de ninguna manera. Esto también está bien. Lo más importante es encontrar alguna práctica que te produzca una sensación de calma, claridad, confianza y paz, y trabajar con ella. Si consigues esto, no solo te ayudará a ti, sino también a todos los que te rodean. ¿No es este el objetivo de toda práctica científica o espiritual? Crear un mundo más seguro, más benévolo y con mayor armonía, no solo para nosotros mismos, sino también para las generaciones venideras. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.